Vamos ahí al libro de Lucas. Vamos allá al libro de Lucas, los que trajeron su Biblia digital. Bueno, amén. Digan amén los que ya están ahí. Bueno, gloria a Dios. La gloria es para Cristo, hermano. Dice el libro de Lucas en el capítulo 23, amén, en el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Amén. ¿Qué escena estamos viendo aquí? Estamos viendo dos hombres, tres hombres. Estamos viendo un momento crucial en la vida de estas personas, definitivo. Amén. Estamos viendo un momento en el que solamente la misericordia, el amor y la compasión de un hombre puede cambiar, en ese momento puede cambiar la historia para una de esas dos personas que están al lado de Jesucristo. Amén. La fe cristiana no se trata solo de creencias, no se trata solo de seguir reglas. La fe cristiana va mucho más allá. La fe cristiana se trata de vivir una vida que refleje el amor y la compasión de Dios. Amén. El amor y la compasión de Dios. Pero a veces es difícil porque podemos caer en la trampa de la crítica, en la trampa de la murmuración, en la trampa del juicio y de la insensatez ya hacia otras personas. Entonces, en un mundo donde el juicio y la crítica, la murmuración se han hecho normal, viene el evangelio, ya viene la fe cristiana que nos muestra un camino diferente, nos muestra un camino que se caracteriza por la humildad, la compasión y el amor de Dios indefectiblemente, el amor de Dios siendo justo en el momento apropiado. Amén. Vemos que en el libro de Mateo 20:28 el Señor declaró una palabra. Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está hablando aquí el Señor acerca de servir, acerca de darse a otros. Jesús nos mostró el camino de la humildad en el servicio y la compasión, no solo por lo que Él decía, sino por sus acciones, por lo que Él hacía. Él se acercó con amor y con misericordia a las personas necesitadas. Se acercó al enfermo, se acercó al pecador, ya se acercó al forastero. ¿Para qué? Para brindarles amor y para darles también que tuvieran aceptación en medio del pueblo, en medio de la humanidad. Y el Señor quiere que usted y yo hagamos lo mismo.
El Señor quiere que usted y yo tengamos una vida de servicio, ¿ya? Él quiere que usted y yo hagamos lo mismo y que usted y yo dejemos a un lado nuestras agendas personales, aquello que es lo nuestro. Amén. La palabra del Señor nos enseña en Mateo 10, 37, 38 y Él aquí nos da una declaración y Él nos dice aquí: el que ama a padre, a madre, a hermana o hermano, a hijo o a hija, más que a mí, dice el Señor allí, no es digno de mí. ¿Ya? Él quiere que sirvamos a los demás con un corazón humilde. Pero mire, estos textos nos confrontan, lo confrontan a usted y a mí. Piense primero en lo que dijo en Mateo 20, 28, cuando Él declaró que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre, el Hijo del Rey, ¿ya? El que descendió de lo alto, el que se hizo igual que los hombres, el que se despojó de toda gloria, vino a nosotros para servir. Y Él dice que no para ser servido. Mas luego dice que el que ama más a padre o a madre, a hermano o a hermana, a hijo o a hija, por encima de él no es digno de él. Entonces el Señor nos está demostrando aquí que Él quiere que usted y yo le demos la prioridad a Él, por encima de las cosas que usted y yo queremos o de las cosas que usted y yo consideramos importantes. El Señor no quiere nada importante por encima de Él. Él quiere ser el primero, Él quiere ser la prioridad. Él quiere que usted y yo lo tengamos a Él como lo más especial. Entonces, si usted y yo estamos diciendo amar al Señor, ya, por encima de todo, Él quiere que usted y yo seamos obedientes y le sirvamos. Le sirvamos, hermano. ¿Cuál es su manera de servir? La palabra del Señor enseña también de que es importante que usted y yo seamos unas personas que nos dolamos de lo que otras personas sienten, de la necesidad de otra, que sintamos dolor, que sintamos carga por la necesidad de otro. Es importante esto para el servicio. ¿Por qué? Porque nos podemos identificar en un momento en el que otro está pasando una necesidad y libremente podemos ir y ayudar y colaborar. Una palabra de aliento. El Señor no esperaba nada a cambio, por eso Él dice que Él no vino para ser servido. Muchas veces usted y yo hacemos algo y estamos esperando que nos palmeen la espalda, que nos digan: uy, hermano, gracias, lo máximo, lo mejor, usted, mejor dicho, la sacó del estadio con esto. Estamos buscando siempre que la gente nos reconozca cualquier cosa mínima que usted haga, cuando en sí el Señor demanda que es un deber nuestro servir, porque Él lo dice en su palabra. Si usted considera que ama a Dios y le crea su palabra, pues hermano, hacer esto usted no la está sacando del estadio, usted simplemente está cumpliendo un mandamiento de Dios. Amén, que es su deber, servir, pero servir con amor, servir con compasión. El Señor nos manda a que usted y yo nos despojemos ¿de qué? Del orgullo, de aquello que a veces a usted y a mí simplemente nos permite o nos hace ser selectivos. ¿A quién le servimos? O servimos aquí donde tal vez podemos sacar algo importante. Servimos aquí donde tal vez podemos ser mejor remunerados. No, un simple agradecimiento, ay, gracias, no, y que Dios lo bendiga, no. Ya, tal vez de pronto servimos esperando algo más. El Señor solamente conoce su corazón y el mío. Amén. Entonces, Jesús nos mostró el camino de la humildad y la compasión en el servicio. ¿Sí? Él se acercó a las personas necesitadas. Amén. Y Él quería que usted y yo sirviéramos, ¿cierto? Él mostró su amor y su compasión hacia las personas necesitadas. Amén. Y dijo en su palabra, en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuán importante es esto, cuán importante, el amor hacia el prójimo. Pero ¿sabe algo? ¿Cómo podemos usted y yo amar a las personas como Jesucristo lo hacía, como Dios lo hace hasta ahora?
¿O cómo podemos usted y yo ver a las demás personas como Dios las ve? Con amor y compasión. Dios es así. Simplemente Él ve a las personas con amor y compasión, y Él nos llama a que usted y yo tengamos este mismo sentido, ¿ya? Tengamos esta misma reacción, que tengamos, que podamos responder de la misma manera como Él lo hacía con las personas. Amén. También declaró en su palabra y dijo en Mateo 7:12, dice: por tanto, todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también lo mismo vosotros con ellos. Lo que usted quiere que hagan con usted, hágalo usted con las otras personas. Amén. Dice que la respuesta a estas dos preguntas de cómo podemos amar a las personas como Dios las ama, o cómo podemos ver usted y yo a las otras personas como Él las ve, esa respuesta está en la cruz. ¿Por qué cree usted que esa respuesta está en la cruz? Porque en la cruz fue el lugar donde Jesucristo mostró su mayor manifestación de amor y de misericordia por el prójimo, por usted y por mí. Aunque no lo conocimos, pero por medio de esta palabra que usted y yo hemos leído y por la cual hemos creído, nos hemos dado cuenta de esa obra maravillosa que Él hizo en el madero de la cruz. Amén. Entonces, el Señor simplemente quiere que usted y yo veamos a las personas con ese mismo amor y esa misma compasión que lo motivó a Él a obedecer, a ofrecerse a ese sacrificio, a ser llevado a ese sacrificio. ¿Ya? ¿Qué sacrifica usted por servirle a otro? ¿Qué sacrifica usted por servirle a su prójimo? ¿Qué entrega usted? ¿Qué es capaz de dar usted por servirle a otro sin esperar nada a cambio? Y el Señor dice aquí: por tanto, todo lo que queréis que los demás hagan con vosotros, hacedlo también ustedes con ellos. En la cruz se manifestó esta obra maravillosa, esta acción maravillosa de parte de Dios, esta intención, esta voluntad, esta disposición que es la que usted y yo necesitamos para servir. Amén. Entonces, vemos a Jesucristo en toda su trayectoria simplemente sirviendo, simplemente dándose al prójimo, dándose al pueblo, simplemente haciendo obras maravillosas, siendo generoso, cambiando vidas, restaurando vidas. Vemos al Señor Jesucristo. Cuando usted lee los evangelios, eso es lo que encuentra: una vida de servicio, un ministerio de servicio, de amor, de piedad. Eso es lo que encuentra usted en el ministerio de Jesucristo, y es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Que Dios nos ayude. ¿Considera usted que está en esa misma tónica? ¿Considera usted que está en esa misma línea? Si nos lo preguntamos y somos sinceros, yo creo que, como muchas veces digo, nos faltaría el centavo para el peso, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ayude en esta parte. Vemos en Mateo 27, versículos del 38 al 44, Mateo 27. Hay un texto que dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿cierto? Hermano, y vemos en este texto, en estos pasajes de Mateo capítulo 27, del 38 al 34, en estos textos se muestra la profundidad del desprecio y la burla que sufrió Jesús por la multitud y los líderes religiosos. ¿Lo podemos leer? Amén. Vamos ahí a Mateo 27, 38 al 44. Entonces dice así: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo:
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si usted analiza o si tiene memoria de lo que leímos primero en Lucas 23, 39 al 43, son 2 textos que se parecen, son similares, ¿cierto? Porque este habla acerca de 2 hombres que fueron crucificados al lado de él, pero no entrega los detalles que me entrega a mí Lucas. En Mateo no están los detalles que me entrega Lucas, pero también tiene bastante contenido, bastante sentido en cuanto a lo que estamos hablando. Entonces aquí entro a declararles el tema. Este tema se llama la compasión de la cruz, porque desde este momento voy a empezar a relatarle la maravilla de la obra que se hizo en el madero de la cruz, de lo que Jesucristo por su amor y su compasión permitió allí en ese momento. Amén. Entonces, hemos leído de que fueron crucificados o fueron juntamente con Jesucristo crucificados 2 hombres a extremo y a extremo. ¿Sabe algo? Ahí la palabra nos muestra que Jesucristo era injuriado, ¿ya? Ahí se manifestó la mayor escena de burla, de menosprecio, de rechazo hacia Jesucristo. Si usted lee todo este texto, se puede dar cuenta cómo Jesucristo fue burlado por todos los fariseos, por las personas que estaban observando la escena, ese momento en el que él estaba haciendo y fue crucificado. ¿Sabe algo? Cuando yo leo este pasaje, me llevo a creer de que las personas que estaban allá mirando todo ese evento, mirando toda esa escena, también fueron las personas que en algún momento comieron de los panes y los peces que él repartió. También fueron las personas que en algún momento los familiares fueron sanados, ¿ya? Como el ciego que recibió la vista, ¿cierto? En todo ese público que se burlaba y miraba cómo Jesús fallecía ahí, cómo Jesús agonizaba ahí, pienso que había muchas personas que en algún momento durante su peregrinaje recibieron un beneficio de Jesús. ¿Sabe algo? De pronto usted y yo en algún momento habemos podido encontrarnos en ese puesto, ¿cierto? Hemos recibido de parte de Jesús muchos beneficios. El levantarnos día a día es un beneficio de Dios grande, maravilloso, ¿cierto? Y a veces nuestras actitudes y nuestra forma de ser y comportamiento nos llevan a colocarnos en esa posición donde estaban los burladores, los que escarnecían a Jesús. Nuestras actitudes, nuestra manera de ser, ¿cierto? Nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestra manera en cómo usted y yo somos desobedientes siendo como hijos de Dios, y cuando muchos servimos y nos exigen o nos demandan que sirvamos, ¿cierto? Conforme a la palabra, nos hemos dispuesto para un servicio, pero a veces no queremos, nos negamos, ¿cierto? Entonces, pienso que en muchas ocasiones tal vez usted y yo con nuestras actitudes hemos injuriado a Jesucristo. Como padres, ¿será que nuestros comportamientos como padres con nuestros hijos no son una burla ante Jesucristo? ¿O nuestros comportamientos como esposos? Hablo de esposas y esposos. ¿Será que esas actitudes no son una injuria ante Jesucristo? ¿Cómo somos allá afuera con la sociedad? ¿Cómo somos allá donde no nos ven? ¿Sabe algo?
Cuando yo leía esto y dice que la gente injuriaba, la gente lo criticaba, ¿cierto? La gente le decía, bueno, ¿y usted no es el Hijo de Dios? Bájese de esa cruz. ¿Sabe quién fue la primera, no sé cómo decirlo? ¿Quién fue el primero que injurió a Jesucristo? ¿No lo recuerda? Cuando Jesucristo salió de sus 40 días de ayuno, ¿quién le decía, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan? ¿Quién le decía, si eres el Hijo de Dios, tírate, que Él mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden? Entonces, mi amado hermano, que Dios nos ayude. Si en algún momento, pensemos si en algún momento nuestras actitudes no nos han puesto en ese lugar, como injuriadores, como quienes se burlan del Evangelio. Allá afuera la gente se burla del Evangelio, y eso es lo que nos muestra este pasaje, gente burlándose de lo que Jesucristo había dicho. Dice que en 3 días derribarías el templo y lo restaurarías. Gente que se burla cuando usted le habla, gente que se burla de usted cuando se da cuenta que usted va a una iglesia cristiana, que usted se denomina como cristiano evangélico, gente que lo critica porque usted ofrenda o diezma. Ahí está la injuria, hermano, y que usted también un día no vaya a caer en ese error, hermano. Ojo con eso. Pídale a Dios que lo guarde, que le guarde su corazón, que le guarde su boca, sus pensamientos, para no ir a caer en este error. Criticamos a los mismos hermanos de la iglesia, los cuestionamos, murmuramos acerca de los hermanos muchas veces. Ojo con eso, hermanos. Que Dios tenga misericordia por cada uno de nosotros. Si en algún momento hemos tenido ese error, que Dios nos guarde y no nos permita continuar en ese error, porque es un error grave. Y en esa posición estaba en esa posición estaban quienes, los 2 malhechores que fueron crucificados juntamente con Jesús. En ese momento ellos no se identificaban con Jesús, estaban crucificados allí, de la misma forma, clavados, de la misma forma, pero no se identificaban con Jesús, menospreciaban a Jesús, se burlaban también de Él. Estaban teniendo el mismo problema, estaban pasando por la misma calamidad y necesidad, estaban teniendo el mismo sufrimiento, pero no se identificaban con Él. Creían que estaban mejor, pero ¿sabe por qué? Porque estaban ciegos de su orgullo, y el miedo a la muerte no les dejaba ver la verdad. Preferían criticar a Jesús, burlarse de Jesús, para distraer de esa forma lo que ellos sentían también, sabiendo que el fin sería la muerte. Tratando de encajar con las burlas que le daban a Jesucristo los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. ¿Cuántas veces usted y yo queremos tapar el sol con un dedo y ocultar que somos cristianos? ¿Y cuántas veces usted y yo, por encajar en medio de un grupo, por encajar en medio de la sociedad, por conseguir algo, por obtener algún beneficio, hemos negado a Jesús? Que Dios tenga misericordia por cada uno de nosotros. Y es algo que se ve en el pueblo. Le voy a contar algo que viví. Cuando recién entré a la empresa donde laboro, en este momento llevo 15 años en esa empresa, conocí un conductor y se acercó a mí, y en los talleres de mecánica, los conductores, si hay alguno aquí, pues le pido me excuse. Yo sé que si está aquí ya Jesús ha transformado su vida y usted ya no hace lo mismo. La costumbre de ellos es mandarse la mano, sí, se
se tocan así, se dicen frases y todo eso. Entonces, en una de esas yo iba ahí, pero yo nunca había visto ese conductor, esa persona. Él llegó nuevo, era una empresa nueva que llegaba. Entonces yo me acerqué a él y me dijeron, vaya y atienda al señor y dígale qué es lo que él necesita en su vehículo. Yo fui, me acerqué y le dije, buenas, ¿cómo está? Y tal. Entonces él empezó a decir, ay, a mí cómo me gustan los negros, yo amo los negros esto y lo otro y lo otro. Entonces yo lo dejé que hablar y le dije, venga, conmigo no se refiere a esa manera. Yo soy cristiano y yo practico la Biblia y trato pues de la mejor manera en mi práctica ser lo más fiel a Dios que pueda. Entonces conmigo no entre en esas conversaciones, le dije, conmigo no toque esos temas. Entonces él se quedó mirándome así fijamente y me dijo, bueno, así nomás me dijo, bueno. Pero había más gente ahí. Al rato se arrimó y me dijo, venga, discúlpeme por lo que le dije, yo también voy a la iglesia. Y pues no sé qué me pasó, me descaché y pues le dije eso a usted, pero yo también voy a la iglesia, yo también me congrego. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Me dijo, no sé. Pero ¿qué pasaba? Que estaba al lado de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, que no van a la iglesia, que si usted lo ven comportándose, actuando diferente, simplemente se burlan, te cuestionan o como dicen, te abren del parche. Entonces, vemos aquí a los dos malhechores tratando de ¿qué? De evadir el dolor y la vergüenza que sentían en ese momento de estar siendo crucificados, burlándose también de Jesús, como quien dice, este está padeciendo más que nosotros, pero todos estaban padeciendo lo mismo. Entonces, en el pueblo romano, la crucifixión era una forma de ejecución, era algo brutal, eso era algo brutal, la ejecución romana cuando crucificaban a alguien. Y cuando crucificaban a alguien era porque esa persona era un caos para la sociedad, ¿ya? Dicen los historiadores que estos dos hombres posiblemente eran líderes de un grupo que se oponía a la invasión de Roma en Judea. Eran líderes de un grupo rebelde, ¿cierto? Pero obviamente también eran declarados eran reseñados como ladrones, hombres que no eran útiles para la sociedad. Y ahí en medio de ellos, ¿quién estaba? Jesucristo, el Santo, el Todopoderoso. Estaba ahí en medio de ellos, haciéndose pasar o viviendo el mismo escarnio y dolor que tenían esas personas que tenían una culpa. La única culpa de Jesucristo en ese momento fue ser diferente, actuar diferente. Jesucristo simplemente alborotó todo el entorno por su manera de ser, porque vino con algo nuevo, con algo diferente, porque mostraba siempre algo que confrontaba a las personas. Él confrontaba a los religiosos, a los escribas, a los fariseos, los confrontaba con su palabra, con lo que él decía, con su comportamiento, con su testimonio, los confrontaba, los estorbaba y ellos simplemente sentían ese rechazo. ¿Por qué? Porque él era un hombre diferente. Amén. Entonces vemos esta situación, cómo Jesucristo es puesto en medio de ¿quién? De dos ladrones, ¿cierto? Entonces podemos observar cómo el amor de Jesucristo, el amor de Dios por cada uno de nosotros, por usted y por mí, entregando ¿qué? Lo más precioso para algo maravilloso, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy al libro de Lucas nuevamente. Voy al libro de Lucas nuevamente, al versículo 39, ¿cierto? Entonces, mire usted que el texto que yo declaraba cuando dice que el humillado será ensalzado y el ensalzado será humillado. Jesucristo se hizo inferior
y fue humillado en gran manera en medio de todas esas personas. Y el único que podía enaltecer lo que Jesucristo estaba haciendo en ese lugar era Dios. La única recompensa que él iba a recibir venía de Dios. El ser humano nada podía hacer por enaltecer lo que Jesucristo estaba haciendo ahí. Antes usted y yo siempre estaremos en deuda por lo que Jesucristo ha hecho en el madero de la cruz. Entonces, venimos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Ya en esta ocasión, Lucas describe esta situación de una forma diferente, que es lo que a mí me atrapó cuando leí este texto. Dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Note algo, aquí en este pasaje dice uno de los malhechores, ya no dice los malhechores. Ya no son dos que critican y se burlan de Jesús. Ya no son dos, ahora es uno solo. Dice uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con el otro? Pasó lo que le pasó a usted y a mí, que se empezó a revelar la palabra, se empezó a revelar el Espíritu en la vida de esa persona, y el pensamiento empezó a cambiar para este ladrón. Este ladrón posiblemente era un hombre que ya había escuchado ya había escuchado a Jesucristo, ya lo había escuchado hablar, ya había visto los milagros que Jesucristo hacía, ¿cierto? Y de pronto este hombre, como usted y yo, en algún momento de ceguera espiritual, cuando no conocíamos a Jesús, nos burlábamos del evangelio, criticábamos a los evangélicos. De pronto usted y yo, antes de conocer a Jesucristo, jamás nos vimos sentados en una silla escuchando hablar de Jesucristo. Pero la luz del evangelio empezó a alumbrar en su mente y en la mía. Y es lo que ha traído libertad a su vida y a la mía. Y esa libertad que ha venido de parte del Señor es la que permite que hoy usted esté sentado allí creyendo la palabra de Dios, creyendo lo que se predica, lo que se enseña acerca de Jesucristo. Y fue lo que empezó a suceder en la vida de este otro ladrón. Ahora, abro un paréntesis, ¿sabía usted que yo no sabía, no? Yo lo leí, lo investigué, que estos dos, aparece por ahí, los historiadores declaran los nombres de estos dos ladrones. Dice que uno se llama Gestas y el otro Dimas. Eso dice, o sea que estos dos ladrones tienen un nombre. La Biblia no lo enseña, la Biblia no lo muestra, ¿cierto? Porque es algo apócrifo, algo que de pronto pueda que no sea verdad. Pero lo describen, los historiadores describen los nombres de estos dos ladrones así. Entonces, vemos a estas dos personas ya con un pensamiento diferente. El uno continúa aún en su actitud arrogante, continúa aún en su actitud atropelladora, continúa aún criticando, murmurando y hablando mal de Jesucristo. ¿Sabe algo? Estas dos personas me da a mí a pensar, o me da a mí esta escena, están cerca de Jesús, así como usted y yo estamos cerca de Jesús. ¿O usted no considera que está cerca de Jesús? ¿Qué me dice? Amén, ¿cierto? Estamos cerca, ¿no? Conocemos su palabra. Y estos dos hombres estaban cerca porque si no, Jesucristo no escuchara lo que ellos decían. Si no, entre ellos dos no hubieran tenido ese diálogo que dice aquí. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? No estaban lejos, no estaban retirados, estaban cerca. Y los dos estaban cerca a Jesús porque Jesús estaba en el medio, como estamos usted y yo. ¿Ya? Amén. Dice
Hermano, me disculpa, se me vinieron dos textos a la mente en Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, por favor, hermano, me disculpa, lo puede colocar. Gálatas 2:20. No lo busco aquí. Amén. Amén, amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, dice que con Cristo estamos juntamente crucificados usted y yo. Y en algún otro pasaje el Señor declaró y dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que el creer en su palabra, el buscar su presencia, lo hace a usted y a mí portadores de la cruz de Cristo. Estamos en la cruz de Cristo. Estos dos hombres estaban igualmente en una cruz cada uno al lado de Cristo, pegados de Cristo, junto a Cristo. Y el uno lo criticaba, le lanzaba burlas, lo ofendía, pero estaba junto a Cristo y estaba en la cruz. ¿Será que si usted y yo estamos en la cruz, estamos en la misma condición o actitud de esta persona? ¿Sabe algo? Esto me da a mí a observar y a entender que a veces estamos cerca a Jesús, pero con nuestras actitudes estamos lejos. Isaías declaró y dijo que este pueblo con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nos decimos a veces ser cristianos y a veces nos vanagloriamos porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque hacemos cantidad de otras cosas que se practican aquí como cristianos, pero nuestras actitudes en otro lado, o usted y yo simplemente sabemos lo que nos falta corregir. Entonces, tan cerca, pero tan lejos. Nuestras actitudes simplemente nos separan de Dios, nos separan de Jesucristo. ¿Sabe algo? Judas se sentaba a la mesa con Jesucristo. Judas era el que administraba las finanzas de Jesucristo. Pero Jesucristo se encuentra en esa cruz por la traición de Judas también. Judas fue un instrumento por el cual Jesucristo también llegó a esa cruz. Qué tremendo. ¿De qué manera usted y yo podríamos estar cerca? Pero solamente Dios sabe qué tan cerca estamos usted y yo de Jesucristo. Vemos aquí también de qué manera esta persona que no reconoció a Jesús, dice que no reconoció la divinidad de Jesús, que tenía una actitud de burla y desprecio y que no se arrepintió y que se enfocó en la dificultad presente y no en la esperanza eterna. A veces usted y yo, el mirar el problema y el conflicto que tenemos, eso simplemente nos hace perder la fe, nos hace dudar. Este hombre nunca creyó en Jesucristo, no se identificó con él, no quiso aceptar. Aunque el otro le hubiese dicho en su momento que ni aún viéndose como estaba, temía a Dios, sabiendo que lo que estaban haciendo o el momento que estaban viviendo era el pago de sus mismas acciones. El uno no reconoció
pero el otro reconoció. Es importante que usted y yo reconozcamos, ¿sabe? Es importante que usted y yo reconozcamos nuestra condición delante de Jesucristo. Este hombre, Gestas, no reconoció, tenía una actitud de burla, no se arrepintió y se enfocó en la dificultad. Y juntamente con ello simplemente no le dio más que negar. Definitivamente este hombre estaba hecho para ser frito. No había oportunidad, no tuvo oportunidad, no aprovechó la oportunidad que tuvo de tener al Salvador ahí cerca, de estar cerca al Salvador. Aprovechemos la oportunidad que tenemos usted y yo, el conocer a Cristo, el que nos prediquen una palabra, el que nos den una palabra de aliento, el venir a este lugar y escuchar una palabra que despeja y liberta nuestra mente. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de creer que tenemos un ser maravilloso que nos cuida día a día, que nos vigila, de creer que tenemos un ser maravilloso que nos sustenta, que es propicio a todo lo que usted y yo necesitamos, mi hermano. En cuántas cosas Dios no se ha glorificado, en cuántas cosas usted como creyente no ha visto la mano de Dios. Pero, ¿cuál ha sido su posición? ¿La de Gestas o la de Dimas? Gestas tenía la oportunidad del arrepentimiento y la rechazó. Y Dimas simplemente corrigió. Pero hermano, que se me perdió aquí la... Amén. Entonces respondió el otro: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre sí reconoció la deidad del Todopoderoso, de Jesucristo. Reconoció que Él era justo, reconoció que Él era sin pecado, reconoció que Él era bueno y reconoció y se acercó a Él más. ¿Por qué? Porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Reconoció que en Él podía tener salvación, reconoció que en Él podía tener reposo, reconoció que era un hombre de reino, lo que el otro no quiso reconocer. Es cuestión simplemente de entender. Estando cerca de Jesús y escuchando su palabra, es simplemente cuestión de entender y de aceptar, de bajarnos del orgullo, de bajarnos de la prepotencia, de bajarnos de esa actitud de creer que usted y yo no la sabemos toda, que lo que usted piensa, eso es, cuando no es así. La verdad está aquí en la palabra que es la que enseña, que es la que guía, que es la que nos direcciona, la que nos edifica. Este hombre simplemente reconoció a Jesucristo como rey, como rey. Amén. Dice que él reconoció su culpa y la justicia de Dios, que se humilló y pidió perdón y creyó en Jesús como el Mesías y recibió lo más grande. ¿Y qué es lo más grande que él recibió por haber creído a la palabra, mi hermano? La salvación. ¿Ya? El que Jesucristo le fuera dicho: esta noche o este día estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición. Pero ¿sabe algo? Volviéndome nuevamente al hombre que no se arrepintió, dice la palabra en Gálatas 6:7. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Este hombre que no quiso creer a la palabra, este hombre que murmuró, que cuestionó, que criticó, que se burló de Jesucristo,
estaba recibiendo su recompensa. Los tres no se iban a bajar vivos de esa cruz, pero uno solo escogió la muerte eterna. Uno solo escogió no ir con Jesucristo al paraíso, no ir a un lugar de reposo. Uno solo. Mi amado hermano, escoja la mejor parte. Pídale a Dios que le dé sabiduría y revelación de la palabra y que lo direccione a tomar las decisiones sabias, porque es importante que usted, estando en este camino, reciba su gozo, reciba la mejor parte, que es su salvación, la salvación de su alma. Que no se encuentre usted en la posición de gestas, en la cruz de gestas. Que pueda usted estar en la cruz del hombre que se arrepintió, del hombre que reconoció, del hombre que reconoció a Jesucristo como su Señor y su Rey. Reconozcámoslo como nuestro Señor y nuestro Rey. Reconozcamos sus obras maravillosas. Reconozcamos la cantidad de veces que ha tenido misericordia para con nosotros. Amén. Dice la palabra en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertidos. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, no hay una verdadera conversión. Cuando usted no se arrepiente de verdad, usted lo que siente es remordimiento por lo que hace. Cuando usted se arrepiente de verdad, usted simplemente cambia su pensamiento, cambia su chip. Todo lo que usted hará de ahí en adelante será diferente, lo que no irá en contra de la voluntad o de la palabra del Señor. Es el arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento trae una conversión. La palabra del Señor dice que el hombre que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Cuando usted se aparta del pecado que en algún momento lo quería llevar a la condenación, usted es otra persona. Sus actitudes, pensamientos son otros. Porque usted ya después de arrepentirse y no volver a lo mismo, lo que le corresponde hacer es glorificar a Dios con sus hechos, con sus actitudes, obedecer a Dios, que es lo que a Dios le agrada, que es lo que Dios espera. Y Dios se goza ¿de qué? De su obediencia, de su lealtad, de su fidelidad, de hacer conforme a lo que Él ha demandado en su palabra, el servicio. El servicio. Es importante, mi amado hermano, es importante que usted y yo le sirvamos al Señor. Es importante esto, amén. Entonces, aquí dice que el que se arrepiente y se convierte, dice que vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. Vendrán tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo simplemente obedecemos a la palabra y nos apartamos de aquello que un día podía llevarnos a la condenación, usted ya no tiene más perturbación. Usted es una persona que va a estar tranquila. Usted es una persona que va a andar confiada, que va a andar segura. Amén. Es una persona que usted ya no va a ser señalada, cuestionada, sino que Dios en su infinita misericordia simplemente permite que vengan sobre usted tiempos de refrigerio, de gozo, ¿ya? En los que usted tenga deleite en el Señor, que usted tenga deleite en la palabra, que usted se goce de la palabra, que usted disfrute decir soy cristiano, decir creo en Dios, creo en Jesucristo. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, andamos como esquivando de no ser descubiertos, de que no nos vean, de que no noten lo que estamos tratando de cambiar en nuestra vida. Cuando venimos a Jesucristo y nos arrepentimos y nos convertimos genuinamente, levantamos la cara, le ponemos el pecho a la brisa y vamos para adelante. Amén. Entonces, qué importante esto.
Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor manifestación de amor y de misericordia. El mayor suceso, el mayor milagro que sucedió en la cruz. Se podría decir que es el primer milagro de salvación que sucedió en la cruz. El que este hombre reconociera y que fuera salvo. ¿Ya? Que este hombre reconociera y que Jesucristo le hubiese dado una esperanza de su salvación para cuando volviera. Porque Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando venga como rey, cuando venga como Señor, cuando venga como gobernador. ¿Ya? El Señor le da una esperanza y esa es la esperanza que usted y yo no podemos soltar. Aferrémonos a esa esperanza, mi amado hermano. Aferrémonos a esa esperanza de salvación. Aferrémonos a esa esperanza que nos da para la venida del Señor. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea que usted y yo debemos estar apercibidos. Usted y yo no podemos desfallar ni desfallecer en nuestra fe. No podemos dudar. No podemos en ningún momento estar en la cruz que estuvo este hombre que rechazó a Jesús. Recordemos que es importante que nuestra fe se encuentre siempre firme, creyendo en las promesas y buscando siempre ese camino de salvación. Y Primera de Timoteo 1:15 nos declara, Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Usted y yo fuimos el propósito. Usted y yo fuimos la intención y la voluntad de Jesucristo. Usted y yo fuimos por quien Él entregó todo, por quien Él dio todo, por quien se despojó de todo. Vino y sirvió sin esperar nada a cambio. Él sabía su recompensa, pero sirvió con amor, sirvió con gozo. Jamás Jesucristo cuestionó, si usted escucha, si usted lee la palabra, jamás Jesucristo cuestionó a las personas a las que Él les servía. Jamás criticó a Zaqueo. Le dijo, Zaqueo, bájate de allá porque esta noche reposaré en tu casa. Y cuando entró le dijo, la bendición ha llegado a esta casa. ¿Y qué pasó con Zaqueo cuando Jesucristo entró a la casa de él? ¿Quién me puede decir qué pasó con Zaqueo? Zaqueo le dijo, Señor, voy a devolver el triple de lo que le he quitado a los demás. Hubo un cambio. ¿Ya empezó usted a experimentar ese cambio en su vida desde lo que hace que conoce a Jesucristo? ¿Cuánto hace que conoce a Jesucristo? Es importante experimentar ese cambio. Zaqueo inmediatamente empezó a renunciar a lo que sabía que estaba mal. Inmediatamente Jesucristo entró a ese lugar, a esa casa, empezaron a verse los cambios con la actitud de Zaqueo. Zaqueo reconoció y dijo, voy a devolverle a la gente el triple de lo que le he quitado. Entonces, mi amado hermano, es importante que usted y yo empecemos a cambiar, que empecemos a mejorar. ¿Qué hemos estado esperando para tener la actitud de Zaqueo? De reconocer que hay algo que usted y yo necesitamos dejar atrás y que necesitamos aferrarnos a la piedad y a la misericordia que Jesús nos brinda, entregando o despojándonos del viejo hombre, de nuestra naturaleza humana, débil, frágil, vulnerable, que nos lleva al pecado. Jesucristo jamás cuestionó cuando sanaba, cuando salvaba, cuando restauraba. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Le dijo, vete y no peques más. Ni yo te condeno, porque su palabra dice que Él no vino a condenar a nadie, a juzgar, a señalar. Él vino a salvar, porque Él quiere que los hombres y la humanidad sea salva. Mi amado hermano, hoy
Le he hablado acerca de lo que es la compasión y el amor de Dios. He tratado de describirle la situación de un hombre que se encontraba en agonía. Como en muchas ocasiones tal vez usted y yo nos hemos encontrado en agonía, en desesperación. Este hombre que estaba siendo crucificado juntamente con Jesús se encontraba en agonía, en desesperación. Pero este hombre echó mano de lo mejor que pudo hallar en ese momento. Este hombre echó mano de esa palabra de esperanza que le brindó Jesucristo. Y vemos a Jesucristo lleno de amor y de misericordia, estando en ese lugar padeciendo. Se olvidó de las críticas que este hombre le había dado primeramente. Se olvidó, no tuvo memoria de las críticas, de las burlas de este hombre, sino que tuvo compasión y amor, y le dio el regalo maravilloso, la salvación. Dios quiere que usted sea salvo, mi hermano. Póngase en la cruz del que reconoce, póngase en la cruz del que se arrepiente, póngase en la cruz del que exalta y de que reconoce a Jesucristo como su Señor.